Buenas tardes, agradezco a Miguel la invitación y por supuesto a los organizadores de este segundo simposio de biológicos, en el cual los especialistas en enfermedades respiratorias probablemente somos nuevitos, puesto que estamos usando biológicos desde hace poco tiempo y sobre todo en Chile, yo diría que menos tiempo aún, excepto por el amalizumab. El resto de biológicos todavía eran inaccesibles hasta el año pasado, en que apareció el primer antiinterleuquina 5 que tenemos disponible. Entonces, cuando yo trabajo con varios estudios de investigación y usamos varios tipos de biológicos en pacientes asmáticos severos y vimos que la respuesta era realmente excepcional, después empezaron a aparecer las publicaciones y empezamos a preocuparnos enormemente porque este medicamento, que podría ser probablemente la solución para muchos pacientes asmáticos severos, muchos de nuestros pacientes del sistema público no iban a tener acceso porque era un medicamento extremadamente caro para ellos. Entonces quisimos visualizar el problema, mostrarlo a las autoridades y dijimos, bueno, vamos a ver qué le decimos a las autoridades con respecto a lo que hay en Chile, cuántos pacientes asmáticos hay, cuántos se están muriendo o qué es lo que está pasando. ¿Necesitamos realmente un medicamento diferente al que aporta el GES en los últimos años, que ya fue un avance notable, o no necesitamos nada más, porque las autoridades nos van a exigir alguna evidencia? Entonces empezamos haciéndonos una pregunta, de las cuales hoy día voy a tratar de contestar varias de ellas. Primero dijimos qué pasa en Chile, cuál es la mortalidad por asma en Chile, especialmente en adultos, cuál es la prevalencia de asmáticos severos en Chile, ¿cuántos pacientes con asma de difícil control son realmente asmáticos severos? ¿Y es posible finalmente conseguir que los pacientes severos tengan acceso a los medicamentos biológicos en el sistema público? Bueno, empezamos contestando a la primera pregunta, entonces revisamos la literatura. Cruzamos en PubMed, mortalidad, asma Chile, y realmente, lamentablemente, ustedes pueden hacer lo mismo, no existe ninguna publicación en mortalidad de asma en Chile. ¿Cómo le podemos decir a las autoridades de salud que los asmáticos en Chile pudieran estarse muriendo si no tenemos ninguna evidencia? Entonces, obviamente también fui a Google, y en Google tampoco aparecen datos de mortalidad. Entonces dijimos, primero vamos a tener que conocer la mortalidad. ¿Existe muerte en Chile por asma severa? Y decidimos investigar. Hicimos este primer trabajo en el cual nosotros tratamos de identificar la tasa de mortalidad y la tendencia de la mortalidad en los últimos 15 años en Chile. Utilizamos el periodo del año 2000 al año 2015. ¿Qué encontramos? Primero, el material que usamos fue un estudio retrospectivo observacional. Obtuvimos todos los datos del registro de defunciones publicado por el Departamento de Estadística e Información del Ministerio de Salud, el DEIS, y la población, los valores de la población general de datos del Instituto Nacional de Estadísticas del INE. ¿Qué consideramos? Consideramos todos aquellos certificados de defunción que tenían un código CIE-10 de J45 y J46, que son los dos códigos de asma para el CIE-10. Ingresamos a todos los pacientes con certificado de defunción que tenían este diagnóstico en los 15 años en referencia que ya se los mencioné. Utilizamos ayuda estadística y para comparar los años entre sí y controlar el efecto confundente, se calculó la tasa de mortalidad ajustada por edad. Usamos un método de ajuste directo, utilizando como población de referencia a la población del año 2002. Luego, decidimos ver las curvas de tendencia de estos 16 años que estudiamos y hicimos, para comparar la tendencia, si desde el inicio, que fue en el año 2000, hasta el año 2015, la tendencia había alguna diferencia, en la utilización de la regresión de joint point, que nos habla si estadísticamente esta curva es significativa en su ascenso o en su descenso. Entonces, ¿qué encontramos? Yo personalmente quiero decirles que dudaba que hubiese muchas muertes por asma, porque hoy día se supone que teníamos un medicamento bastante bueno, que eran los corticoides inhalados, y que en Chile teníamos acceso por el GES a la mayoría de los pacientes asmáticos a estos tratamientos. Sin embargo, las muertes por asma, sacamos un promedio de los 16 años y están muriéndose hoy día en Chile 213 pacientes asmáticos adultos mayores de 15 años al año por una enfermedad que probablemente es prevenible en relación a su mortalidad.
Y eso es tremendo, porque si nosotros tuviéramos un excelente tratamiento, probablemente evitaríamos muchas de estas muertes. El promedio ahora de la tasa, que es lo que necesitábamos anual, ajustado por edad, fue en estos 16 años de 1.67 por 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad ahora, al ajustarla por edad, quisimos ver la tendencia y lamentablemente nos encontramos con una sorpresa, que la tendencia en mortalidad desde el año 2000 hasta el 2015 no ha variado significativamente. Y tenemos aquí las dos curvas, se las quiero mostrar, en que ustedes tienen la curva de arriba, que es la tasa bruta, en que se veía que desde el año 2000 hasta el año 2015 era más o menos en rangos similares, con discretas fluctuaciones. Al ajustarla por edad, ¿qué es lo que hacemos en realidad? Es dejar el factor edad del paciente de lado y saber si, porque la población más vieja en el año 2015 que en el año 2002 estaba poniéndose más. Al hacer eso, vemos que hay una discreta disminución de la mortalidad, entonces aplicamos la regresión de Joint Point y lamentablemente la regresión dice que no es significativa esta diferencia. O sea, nuestros pacientes aparentemente asmáticos se están muriendo igual que hace 15 o 16 años atrás. Lamentable. Esto queremos mostrárselo al Ministerio y queremos mostrárselo a la opinión pública, puesto que es una necesidad de contar con medicamentos o un manejo del asma severa que impida que estos pacientes se mueran, ¿verdad? Después hicimos un estudio respecto a qué sucedía en las diferentes regiones del país. ¿Había alguna diferencia? ¿Se moría más en alguna región? Tampoco había nada en la literatura. Y encontramos que las tasas promedio de mortalidad en las regiones más australes del país, si ustedes observan acá, especialmente, no sé si se ve bien ahí las regiones, pero las más australes del país tienen tasas muy altas o más altas que la de la zona central o norte. De hecho, destaca la región de los lagos, que tiene 3 veces más mortalidad que el resto de la región, y queremos en un estudio futuro saber qué es lo que está pasando. Bueno, ya sabiendo cuál es la tasa de mortalidad en Chile, que está en vías de publicación, quisimos compararla con estadísticas internacionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nosotros con el resto del mundo? Lo que encontramos a nivel internacional es la publicación de la OMS del año 2014, en que habla de países de alto ingreso, los que están acá arriba, y países pobres, de bajo ingreso, que son los que están acá abajo. Y todas esas son las tasas por millón de habitantes de todos estos países. ¿Qué pasaba con Chile? Si yo lo llevo a tasa por millón de habitantes, nosotros quedamos aquí, según nuestra estadística, que es una tasa de 16.7 por millón de habitantes. Es decir, yo diría que estamos en una ubicación intermedia, pero tal vez estamos más cercanos a algunos países muy pobres. Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí. La segunda pregunta era, ¿cuál es la prevalencia de asmáticos severos y cuántos pacientes, por ende, con asma de difícil control son realmente asmáticos severos? Yo creo que ningún broncopulmonar tenía la respuesta tampoco, por lo menos nosotros no la teníamos. Entonces dijimos, bueno, conozcamos nuestra casa primero, y en el Instituto Nacional del Tórax, que es un hospital de sistema público de derivación nacional, tenemos muchos pacientes bastante severos y dijimos, bueno, veamos qué pasa con nuestros pacientes. Y asemejando un poco a lo que ocurre con muestra la guía o la iniciativa GINA, dijimos, ¿cómo sabemos cuántos pacientes asmáticos tenemos? Bueno, era un poco más fácil, nos fuimos a ver cuántos pacientes GES teníamos declarados, que es notificación obligatoria, aparentemente, y teníamos en el Hospital del Tórax a inicio del año pasado 3.900 pacientes asmáticos. Hay que hacer y recordarle algo que ya vimos en esta tarde, que es el diagnóstico de qué es lo que es asma no controlada, para que entendamos lo que viene a futuro. Asma no controlada dijimos que era aquel que tenía, por un lado, pobre control de los síntomas, con uso frecuente de medicación de rescate, con limitaciones de su actividad en la vida diaria y con síntomas nocturnos. Y por otro lado, eran aquellos pacientes que tenían exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones en el último año que requirieran corticoides orales, o bien una exacerbación grave que ameritara una hospitalización. Y ahí teníamos que hacer las diferencias, y se los recuerdo nuevamente, entre el asma de difícil control, que no es lo mismo que el asma severa. Pero a grandes rasgos, el asma de difícil control es aquella que no está controlada a pesar de estar en este 4 o 5 de GINA, ¿cierto? Y
aquella que requiere tratamiento 4 o 5 de Gina para mantener el control. Esa es una asma de difícil control. Pero por otro lado, el asma severa es aquella asma de difícil control, pero en el cual hemos manejado todas las variables manejables para que deje de ser una asma severa. Es decir, hemos manejado la adherencia, las técnicas y lo tenemos con dosis máxima de medicación. Si este paciente cumple todas estas condiciones, y eso habitualmente nosotros lo sabemos después de 3 meses de control en nuestro policlínico de asma severa, lo catalogamos realmente de un asmático severo. Lo que dice en general la Gina es que en el pool de pacientes asmáticos, ¿verdad? Tenemos los 100 pacientes asmáticos, tenemos en STEP 4-5 Gina probablemente el 24%, pero de ellos solamente el 17% del total son asmas de difícil control, ¿ok? Y después solamente cuando le enseñamos las técnicas de inhalación, la adherencia y los teníamos bien tratados, solamente queda el 3.4% de pacientes asmáticos severos. Entonces fuimos al hospital nuestro, ¿qué está pasando? Esto lo queremos replicar después en varios centros a nivel nacional, pero empezamos, como dije, por la casa para conocer nuestra realidad. Entonces lo primero que hicimos, tomar los 3.900 pacientes GES que están notificados en el Hospital del Tórax y dijimos cuántos de estos están en STEP 4-5 de Gina. Era fácil, tenemos receta electrónica, así que fuimos a la farmacia y vimos cuánto estaban retirando en dosis altas los corticoides y LABA inhalados. Pero no bastaba con eso, teníamos que saber que se habían exacerbado al menos 2 veces en el último año para considerarlo por lo menos de difícil control. Entonces, cruzamos con recetas de prednisona retiradas al menos 2 veces en el año previo. Con esto pensábamos que por lo menos estábamos reduciendo los pacientes para poder hacer un análisis de ficha clínica de menos cantidad y no 4.000 pacientes, que era imposible para nosotros. Con esto tuvimos 390 pacientes que habían retirado receta y que usaban prednisona en 2 oportunidades y que usaban dosis alta de corticoides y de LABA. ¿Qué hicimos con ellos? Le hicimos una encuesta telefónica de 5 preguntas y lamentablemente hemos alcanzado hasta la fecha entrevistar a 150 pacientes y solamente 70 con teléfono útil, digamos. Y en ellos, después que le aplicamos la encuesta, algunos habían llevado su prednisona simplemente porque el médico se los tenía como rescate, o sencillamente lo habían usado por otro motivo, o no lo habían usado. Por lo tanto, nos quedamos con 31 pacientes de estos que habíamos llamado. Me falta entrevistar a la otra mitad de los pacientes y para eso nosotros tenemos un proyecto, un grant que presentamos a la Sociedad de Enfermedades Respiratorias que fue aprobado y esperamos contar con recursos para hacer un trabajo más extenso respecto a esto. Entonces, ya nos estamos quedando con 31 pacientes en este momento y como empezó el trabajo nuestro hace un año de policlínico de asma severa, con apoyo de kinesiólogos, de enfermeras, de especialistas, tanto apnea del sueño, otorrino, gastroenterólogos, etcétera, empezaron a llegarnos pacientes referidos también con asma severa de otros consultorios, de otros hospitales, incluso de clínicas privadas que eran pacientes de subsidio del sistema público. Y así tuvimos 23 pacientes más derivados de diferentes especialistas y que cumplían con las condiciones de asma severa. Y finalmente vimos nuestros pacientes hospitalizados y curiosamente habían como 20 pacientes hospitalizados con el diagnóstico de asma, pero revisamos la ficha y solamente 4 cumplían las condiciones de hospitalización por una crisis asmática severa. Es decir, no hay que buscar tal vez por ahí, nosotros somos un hospital de derivación, por lo tanto vemos pacientes muy severos y sin embargo no tenemos tantos hospitalizados. Probablemente se está muriendo en su casa, no lo sabemos. En total, en este minuto, a principios de este año, que es donde dice el corte, tenemos 58 pacientes asmáticos severos y de ellos hemos hecho un control y un seguimiento y yo les diría que en este minuto por lo menos tenemos 30 pacientes subsidiarios de biológicos. Sin embargo, ustedes saben lo que significa el sistema público, la imposibilidad de contar con medicamentos de alto costo. Y ha sido una pelea de paciente por paciente y hemos logrado, en diferentes reuniones en farmacia y con la dirección del hospital, empezar con 5 pacientes, luego de mostrar los resultados de nuestros 5 pacientes, seguimos y nos autorizaron 2 más y después finalmente ahora llevamos 10 pacientes. No es mucho, pero es un logro que hace que podamos mostrar los resultados al ministerio, que el ministerio nos pudiera decir de algún modo que existe alguna posibilidad para estos pacientes en el futuro.
¿Qué es lo que concluimos nosotros de esta parte de análisis de la ficha del hospital? Que no todos los pacientes asmáticos calificados según GINA en STEP 4 o 5 corresponden a asma severa, pero una cosa que ya sabíamos, ¿cierto? Ahora, lo otro que el control en un policlínico especializado podría evitar un escalamiento farmacológico innecesario y mejorar la distribución de los recursos para aquellos pacientes que realmente lo necesitan. Cuando tenemos que administrar pobreza tenemos que hacerlo bien, porque tenemos que darle a aquellos que más van a tener respuesta, ¿cierto? Porque son medicamentos de alto costo. Entonces, formamos un equipo de trabajo multidisciplinario, desarrollamos protocolos de manejo para nuestros pacientes, presentamos el GRAN a la Sociedad de Respiratorios, que afortunadamente va con un financiamiento y que va, espero que dentro de los próximos 2 meses podamos empezar con él definitivamente. Y lo final que queríamos conseguir era hacer conciencia ante la autoridad del problema de estos pacientes para así conseguir terapias biológicas que yo creo que a muchos de los que están aquí, probablemente inmunólogos, reumatólogos, ya es una historia que también la vivieron y le trae recuerdos y que la vivieron hace muchos años atrás, pero nosotros estamos naciendo con esto y estamos siguiendo el mismo camino. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos primero, con estos pacientes de difícil tratamiento, confirmar el diagnóstico. Primero quisimos saber si no había un diagnóstico diferencial errado que estaba haciéndonos que estos pacientes derivados o vistos por nosotros en realidad no fueran asmáticos tal vez, y por eso no respondían. Le hicimos a todo en realidad un escáner de tórax. Nuestros pacientes son complejos, así que le hicimos a todos un escáner de tórax, hicimos TAC de senos paranasales, un test de screening, hicimos una encuesta para screening que están validadas de insuficiencia cardíaca, de reflujo gastroesofágico, de apnea del sueño y de poliposis. Si esta encuesta de screening salía positiva, derivábamos para hacer diagnóstico diferencial al especialista que correspondiera. Después de eso, nosotros optimizábamos el tratamiento en aquellos pacientes que seguían siendo asmáticos severos. ¿Cómo lo optimizábamos? Educando al paciente, educándolo especialmente en cuanto a técnica inhalatoria y en cuanto a adherencia. Teníamos un kinesiólogo que nos ayuda con esto bastante bien, hacemos una encuesta inicial y después que le hemos hecho educación, a los 3 meses volvemos a realizar la encuesta y vemos si ha mejorado o no ha mejorado su técnica inhalatoria. Y también, por supuesto, que optimizamos el tratamiento, muchos de ellos estaban con un tratamiento que no era el óptimo y descartábamos los diagnósticos que podían estar influyendo en agravamiento de su cuadro y le entregamos guía de automanejo para que usaran prednisona o aumento de los beta-2 en caso de que necesitaran por una exacerbación. ¿Qué llegamos a hacer aquí? Revisábamos a los 3 meses todos nuestros procesos y veíamos si había que considerar o no una terapia biológica para estos pacientes. Si no podíamos considerar una terapia biológica porque eran especialmente algunos pacientes sin eosinofilia y sin asma alérgica, entonces probablemente lo que hacíamos era optimizar agregándole y conseguimos LAMA, tiotropio, antileucotrieno y alguna otra terapia. En cambio, si eran considerados para terapia biológica, nosotros empezábamos a ver a quién podíamos dejar, porque teníamos que elegir entre todo nuestro pool de pacientes que eran candidatos, aquellos que realmente le podíamos dar. Y nuestra meta hoy día recién era 10. Teníamos que hacer un análisis exhaustivo de quiénes iban a tener mejor respuesta. Así que probablemente no es lo que sucede con los estudios de investigación, pero esta es la vida diaria, por lo menos en el sistema público. Entonces, ¿qué es lo que queríamos conseguir? Queríamos conseguir mejorar los síntomas en general, ojalá mejorar la función, el estatus funcional y la calidad de vida. Y por otro lado, queríamos disminuir los riesgos, ¿verdad? Disminuir las exacerbaciones, la mortalidad, las hospitalizaciones, etc. ¿Qué hicimos? Hicimos un análisis de estos pacientes que sí le pudimos dar terapia biológica. Llevamos 11 pacientes, aquí yo les muestro 9 pacientes con sus resultados. Y hicimos un análisis descriptivo de esta serie de casos con terapia biológica en el último año, hasta marzo de este año. Todos estaban en STEP 5, ni siquiera 4. Todos estaban en STEP 5 GINA, porque teníamos que elegir aquellos más severos. Y previo al tratamiento fueron evaluados por 3 meses para confirmar el diagnóstico, ajustar la terapia, manejar las comorbilidades y recibir educación para uso correcto de inhaladores. Después de esos 3 meses recién eran evaluados para posibilidad de terapia biológica. Y la terapia biológica fue definida según el fenotipo de asma a tratar y evaluamos a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses
cómo andaban los pacientes con los síntomas, con la espirometría, con las hospitalizaciones, con la licencia, con la exacerbación. Bueno, todos los pacientes que incluimos estaban en STEP 5. Todos tenían un ACT muy bajo, con pobre control de sus síntomas. Todos con más de 2 exacerbaciones con uso de corticoides o bien una hospitalización en el año anterior. Y aparte todos aquellos que necesitaban más del 50% del tiempo del año anterior, prednisona o corticoides orales también estaban incluidos. Aquellos pacientes que estaban por la vía TH2 alta, o sea que tenían eosinofilia o bien alguna biomarcador de alergia. Y porque ustedes saben que hoy día no disponemos acá en Chile de otro tipo de biológico, y en el mundo todavía en realidad, que no sean de esta línea. Y también incluimos a aquellos que habían tenido ataques graves de asma, que a veces tienen incluso espirometría normal, ¿verdad? Pero tienen ataques con compromiso vital. ¿Cuáles eran estos pacientes entonces? Cuando ya los consideramos con inflamación tipo TH2, o sea, tenían eosinófilos altos, una asma clínicamente alérgica o un recuento de IgE total también elevado. Nosotros, especialmente cuando tenían alta eosinofilia, teníamos que descartar otras patologías. Y curioso, porque no nos esperábamos pacientes que tenían muchos eosinófilos con una clínica de asma, pero brillante. Sin embargo, los estudiamos y ellos tenían un diagnóstico de Chur-Strauss, otro paciente tenía diagnóstico de un toxocara con 1500 eosinófilos, y así, o sea, algunos tenían un cáncer. Teníamos varios diagnósticos diferenciales. Y en ellos considerábamos el uso de corticoides orales, si podíamos usarlo, si no tenían muchos efectos adversos, pero consideramos rápidamente agregar la terapia biológica. Si por otro lado no estaba en esta línea TH2, lo que hacíamos era considerar agregar tiotropio, que afortunadamente contamos con él después de este proyecto, o bien agregarle macróleo en caso de que fueran exacerbadores neutrofílicos. Y consideramos en ello agregarles corticoides orales porque lamentablemente era la única disposición que teníamos en este caso. Y lo interesante también es que nosotros a los 6 meses los evaluamos si tienen terapias y estas terapias han sido inefectivas. Por ejemplo, antileucotrieno, si son inefectivas se las suspendemos. O sea, nos seguimos eternamente con los medicamentos que no han tenido efecto en el paciente. En aquellos que vamos a considerar el uso de biológicos, obviamente nosotros vamos a hacerle algunos exámenes mínimos, ¿verdad? Para ver cuál de los 2 biológicos que existen en Chile le íbamos a administrar. Entonces teníamos la posibilidad, y yo no le voy a hacer más mención, respecto a usar anti-IgE o omalizumab, o bien respecto a usar anti-interleuquina 5 disponible en este minuto acá, que es el mepolizumab. ¿Cómo lo elegimos? Hay varios conceptos para elegir que a lo mejor no están en la literatura porque son situaciones especiales de un sistema de la vida real, digamos. Entonces, ¿cuál biológico usamos? Si el paciente tenía test cutáneo positivo, rangos de IgE que están publicados para uso de omalizumab, tenían las 2 exacerbaciones que se consideraban, nosotros podíamos usar omalizumab. Sí, quiero hacer una acotación en la vida real, que el costo para nosotros era muy importante. Si el paciente es muy obeso, por ejemplo, tiene IgE muy elevada, lamentablemente el costo para nosotros se elevaba mucho y teniendo eosinofilia teníamos que recurrir al segundo biológico, que era el mepolizumab, si es que el costo era por sobre este. Y por otro lado, aquellos pacientes que tenían 2 exacerbaciones al menos y tenían eosinófilos en sangre mayor de 150 o un histórico mayor de 300, le indicábamos mepolizumab. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos los síntomas con el ACT, evaluamos el BF1, la exacerbación en las hospitalizaciones y los días laborales perdidos. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestros 9 pacientes? Eran 7 mujeres y 2 hombres, siempre las mujeres la llevan, aquí parece, y de edad entre 29 a 64 años. Por las mismas razones que mencioné anteriormente, inicialmente incluimos pacientes de más edad que estaban muy graves, pero sin embargo, al reducirnos nuestro ítem, digamos, de biológico, tuvimos que optar solamente por pacientes más jóvenes, quienes los podíamos reintegrar más rápidamente a la vida laboral y además pacientes que tenían cierta respuesta, que no estaban remodelados. Exigíamos que tuviera alguna modificación con el broncodilatador para ver la respuesta y mostrarle a Chile, digamos, que realmente la respuesta era favorable en estos pacientes. Los pacientes tenían rangos de 6 a 30 exacerbaciones en el año previo y tenían ACT muy bajo, de 6 a 12 puntos entre los 9 pacientes. ¿Ok?
¿Qué es lo que hicimos? Le dimos entonces el biológico. Tenemos acá la tabla con los biológicos que utilizamos, omalizumab y mepolizumab. La mayoría de los pacientes tiene una IgE elevada y la mayoría de los pacientes tiene eosinofilia alta. ¿Qué pasó con ello? Una cosa que impresiona, son muy pocos pacientes, yo debo reconocerlo, y también hay un sesgo, que es el sesgo de elegir pacientes muy respondedores, porque no tenemos los recursos. Y entonces, ¿qué logramos? En BEF1, que no es un endpoint esperado en los estudios de investigación, con biológicos, sin embargo, nosotros logramos aumentar el BEF1 en estos pacientes de 30 a 1.800 ml por paciente. O sea, entre 30, el que menos aumentó, hasta el que más aumentó, que fue 1.800 ml. Disminuyeron las exacerbaciones en muy corto el periodo de tiempo de observación todavía para decir en cuánto lo hemos disminuido, y mejoraron notablemente los síntomas, disminuyendo, o sea, aumentando la ACT. Ustedes saben que arriba de 20 de la ACT significa que el paciente está bien y está estable y controlado. Aumentó la ACT de los valores bajísimos que teníamos hasta 12 previo, hasta valores que subían en 5 a 16 puntos dependiendo del paciente. Esta es la tablita, el gráfico que muestra lo que les estoy comentando. En el gráfico de barras está el BEF1. Es impresionante la respuesta. Fíjense, yo les mencionaba que había pacientes, en realidad, que algunos tenían 20%, 25% BEF1. Y estos pacientes, gran parte de ellos llegó a sobre el 75% de BEF1 posterior al inicio del tratamiento. Yo sé que no es lo que se describe en general en los estudios hechos para aprobación de la droga, porque lo que les menciono son pacientes súper elegidos. Y por otro lado, cuando le hacíamos el ACT, el paciente aumentaba, todos aumentaron el control de los síntomas. ¿Se fijan? Acá está el rango de ACT, todos aumentaron el control de sus síntomas, incluso algunos a rangos cercanos a 20. Eso era maravilloso y con eso hemos estado presentándose a las autoridades para que nos autoricen cada vez algún biológico más. Y queremos que esto sea a futuro una presentación para que esté incluido en GES o bien en la ley Recarte-Soto para los pacientes asmáticos. Finalmente, entonces, el uso biológico en el manejo del asma debe reservarse para aquellos pacientes con enfermedad severa, considerando que hay varios endotipos en asma severa con diferentes mecanismos de inflamación. La terapia debe ser personalizada y el manejo del paciente asmático severo, creemos, debe ser realizado por un equipo especializado en esta patología. Muchas gracias.